Buenas tardes para todos, me llamo Alejandra Salazar y el día de hoy nos acompaña Cristian Campos, psicólogo y trabajador social especializado en infancia y adolescencia de la ONU, en esta entrevista sobre el ciberataque a las juventudes para New York Times en español. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? No, Alejandra, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es en realidad un tema muy amplio, muy de moda, pero para abordarlo se requiere de muchas perspectivas y espero pues poder aportar desde mi campo de estudio y mi experiencia algo para poder seguir buscando la solución a esa problemática. Bueno, Cristian, comenzamos con esta entrevista. Entonces quiero comenzar preguntándote por qué te quisiste enfocar sobre este tema de las juventudes y la gran problemática que tiene el Internet en sus vidas. Bueno, en realidad el interés va más allá de un interés académico. Realmente en mis viajes de trabajo en los últimos años tuve la oportunidad de hablar con muchos adolescentes de muchos países y soy afortunado realmente porque tuvieron apertura, confiaron en mí, contaron historias de su comunidad y la verdad que muy conmocionado. Tenemos una población sumamente vulnerable realmente a los ataques que reciben constantemente por internet y no he logrado encontrar mucha gente intentando arreglar esa problemática. Pero también he notado que no es tan fácil como parece, no es cuestión de vigilancia, no es cuestión de prohibiciones, así que he dedicado estos últimos meses a estudiar todos esos casos que no son siempre visibles para el ojo público y poder entender cómo podemos crear un escudo protector para los jóvenes del mundo. ¿Y crees que en los últimos años la incorporación de nuevas aplicaciones como Netflix, Amazon, Facebook, Instagram han generado nuevos problemas para la juventud? Bueno, nacen también en un mundo globalizado donde el mercado se invade con todo ese tipo de aplicaciones que son muy consumibles, que generan mucha rentabilidad y tienen que ser atractivas. Entonces es claro que esas aplicaciones han captado mucho la atención de los jóvenes. Se convierte en una realidad paralela, en una realidad ficticia que muchas veces es más amigable que la propia realidad del día a día de nuestros jóvenes y eso acarrea muchos problemas en la salud física y mental porque es el contraste entre esa realidad que se ve a través de las redes, a través de las series que se consumen y exponen ante sus ojos como ese afán de consumir todo ese tipo de redes sociales virtuales y de aplicaciones que nos muestran una realidad paralela y nos venden eso como un tesoro realmente. ¿Y consideras que hoy en día contamos con la protección legal sobre todas las acciones que tienen cabida en la web? La legislación no se ha hecho para proteger a los usuarios. Esta legislación se hace para mantener el negocio de las plataformas, entonces no estamos ni cerca de tener los controles suficientes para que los usuarios de esas plataformas se sientan protegidos. Hacen un montón de preguntas, verifican supuestamente una mayoría de edad y esto supuestamente hace que los datos de los usuarios estén protegidos, pero se vulnera mucho la privacidad, se tiene fácil acceso a la información, no sabemos qué son las cookies, por ejemplo, que es una forma en que perfilan nuestros gustos, nuestros intereses, la zona en que nos movemos, con quién nos movemos. Entonces, imagínense, estamos confiando en un aparato para darle toda nuestra información. Entonces, es muy probable que no estén preparados nuestros jóvenes para recibir toda esa invasión y todo ese acceso tan fácil a la información. Se encuentran realmente en esos espacios, en esos escenarios virtuales con personas que aprovechan lo inocentes que son y lo incitan a cometer actos que los pueden perjudicar de una u otra manera. Bueno, ahora una pregunta muy importante. ¿Los padres deberían de vigilar lo que hacen sus hijos en las redes sociales? Eso es un tema transversal, pero es un tema muy mal interpretado. No es que estén viendo de primera mano qué está haciendo el hijo en sus teléfonos, no es realmente estar ahí pues como un policía. Realmente esto va más allá, va desde la educación que se está dando para nuestros jóvenes, que diferencien eso que están viendo ahí, que los puede beneficiar y que los puede perjudicar, porque tampoco es el hecho de que digamos que todo es un perjuicio, y puedan cuidarse realmente, o sea, blindarse a sí mismos.
Se pueden buscar ese tipo de alternativas de la vigilancia, pero no estoy de acuerdo con que los padres estén revisando el celular de sus hijos. Es que es también una invasión a la privacidad. Y los niños también tienen derechos. También estarían violentando esa intimidad y es algo que se debe proteger realmente. Entonces, ¿cómo sugieres que se concientice el uso de las redes sociales? Bueno, a través de mi experiencia podría dar varias sugerencias. Fomentar la confianza en los hijos para que acudan el diálogo, se puedan comunicar asertivamente con los padres, con sus compañeros, con los maestros, en todos los escenarios en los cuales se desarrollan. Dar un ejemplo positivo realmente en el uso de las redes es muy importante. Se pueden compartir actividades de voz donde se hagan buenos usos de estas, ¿cierto? Como jugar en línea, juegos que sean educativos, juegos que permitan la interacción, la comunicación. Eso es una buena forma de utilizar las redes en familia, por ejemplo, en momentos y espacios donde no se esté haciendo entre comillas nada. Tampoco es infundir miedo, lo que pasa en las redes sociales es una realidad, sino dar instrucción sobre las ventajas y las desventajas que pueden encontrar en esos escenarios, en todo el uso de las TICs, para que se puedan reconocer más fácil esas amenazas. Y es una actitud, yo siempre voy a sugerir eso, es una actitud de formación constante, porque nosotros mismos en la adultez tenemos que seguir aprendiendo cómo protegernos y cómo depurar la basura de lo que nos sirve de la internet. Y obviamente siempre tenemos que enseñar cuáles son esas fuentes confiables de la información, porque la información falsa también es peligrosa, eso también hay que revisarlo. Entonces por eso es una formación constante de poder identificar qué es lo que nos sirve y qué es lo que no. Bueno, ahora hablemos sobre algunos de tus casos más destacados. Hace poco tuviste un caso de extorsión relacionado con la comunidad LGBTQ+, en la red social Grindr. Entonces, cuéntanos más sobre esa modalidad, en qué consiste la sextorsión y cómo opera bajo esta red social. Una pregunta muy importante porque lo que pasa con esta red social es algo que está regando demasiado. Por lo general el delincuente hace pasar por un posible pretendiente y el enamoramiento es algo que atrae mucho. Es una aplicación de citas para la comunidad LGBTQ+, envía sus propias fotos sexualmente explícitas y te pide que le envíe fotos de ti a cambio, ¿cierto? El estafador entonces amenaza a compartir esas imágenes y la conversación con los amigos. Entonces, como es una red social que pues utilizan solamente personas de esta comunidad, pues se reduce mucho el espectro y puede que muchos de tus amigos estén ahí. Amenaza con compartir esas imágenes. Imagínense en eso en la familia, en el empleador de la víctima, y pues a menos que este envíe dinero, pues lo va a compartir. Entonces por lo general a través de una tarjeta de regalo que existe en esa aplicación pues hacen la extorsión. La razón por la que tiene éxito es que los responsables eligen víctimas con menor probabilidad de denunciar, ¿cierto? De reportar el delito. Y la estafa incorpora ese elemento de vergüenza para manipular a las víctimas. Wow, qué interesante, mira, nunca había escuchado ese término. ¿Y cuál fue tu enfoque principal en este caso? A ver, todas las aplicaciones conllevan el riesgo inherente de encontrar delincuentes que acechan tras perfiles falsos y muy llamativos con la intención de robar. Y quizás parezca una diversión no ofensiva, pero hay delincuentes que se concentran en las personas que andan en búsqueda del deseo del amor. Lo que decía ahora, el enamoramiento es una herramienta súper poderosa. Así que en ese caso es importante proteger la comunidad LGBTQ+, porque no solo los que la van desde afuera, no solamente la homofobia que existe, sino también a los depredadores que hay dentro de ella, aprovechándose de la condición que tienen. Bueno, otra de tus investigaciones nos repunta nuevamente y lamentablemente a casos de anorexia y trastornos alimenticios, esta vez acreditados a Instagram. ¿Cuál ha sido la población más afectada con este tema? Instagram es una red social muy visual y de muchos estereotipos, y las principales víctimas son las mujeres jóvenes. Los trastornos alimenticios existen mucho en ellas porque tienen mayor presión social sobre ellas en las redes sociales, y eso es claro. Además de la anorexia, existe otro término, la ortorexia. La ortorexia, que es la obsesión extrema por la comida y la vida sana.
ejemplo, fitness, que es que está la forma de alimentarse, que si no te alimentas así estás fuera de onda, además, o sea, ha sido especialmente uno de los trastornos que más han aumentado en los últimos años, por ese afán de conservar la figura, de tener una vida sana, entre comillas, pero los extremos son malos, entonces también es una problemática que está aquejando mucho la población femenina juvenil. Bueno, ¿y cómo se pueden ver los jóvenes directamente afectados con esta problemática? Bueno, claramente es una época de la vida donde se están formando la juventud, donde están en búsqueda de una identidad y esas personas se convierten realmente como en referentes. Muchos influencers, es un término también muy peligroso porque influenciar significa ser un modelo a seguir. Ponen expectativas en su vida como demasiado altas, les dicen cómo comer, cierta forma, una forma muy específica, cómo hacer algún deporte para estar perfectos. Entonces, al perseguir esas expectativas aparecen frustraciones obviamente de muy jóvenes porque no se alcanza. Es que muchas veces es la falta de recursos, la falta de tiempos para esos espacios, la falta de una motivación adecuada realmente. Entonces, no es solamente perseguir una dieta, pues, que hay detrás de todo lo que necesita para seguir una dieta, todo lo que necesita para seguir una rutina de ejercicio. Entonces, la frustración aparece. De este modo se crean como modelos inalcanzables que hacen que uno como joven se sienta deprimido, que no alcanzarlo es en realidad un fracaso. Se genera mucha obsesión y una identificación peligrosa con ese tipo de comportamientos. Se corre el riesgo de empezar a desarrollar conductas relacionadas a trastornos alimenticios, y es muy claro, es real y está volviéndose muy común. Hace poco se han aumentado los suicidios en menores de 25 años gracias a una sustancia química que adquirían con mucha facilidad por medio de Amazon. Comenzó con un caso y muchos otros en foros comenzaron a aprender de este y a replicarlo, por lo que se convirtió en un caso masivo de suicidios. Por lo que tengo entendido, los familiares, a pesar de que pusieron sus quejas ante Amazon, esta empresa se negó a actuar. Háblanos más sobre este tema. Uy, pues duro cerrar la entrevista, Alejandra, con esa pregunta, porque es una pregunta que abarca muchos temas. Podríamos quedarnos conversando mucho tiempo sobre esto y tratar de buscar culpables. Y ha sido muy complejo porque hay mucha falta de empatía de la empresa Amazon. En su carta a Amazon, esta empresa, 7 legisladores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos presionaron a la empresa con el argumento de que la facilidad y la rapidez con que las personas vulnerables podían comprar el compuesto llamado nitrito de sodio era una preocupación demasiado grave. Aunque existe el argumento de que es un terreno resbaladizo restringir las ventas de algo que es legal solo porque algunas personas lo utilizan para suicidarse. Ese es el argumento. Es un tecnicismo legal que realmente pudieron recurrir y fue exitoso. Algunas empresas como eBay, Etsy, sí prohibieron la venta de esas sustancias inmediatamente. Empezaron a conocer los casos de suicidios que se compartían pues en los foros debido a esas ventas. Pero es complejo legislar sobre eso porque no es prohibido venderlo, pero sí se utilizaba para fines realmente pues lamentables. Es algo para cerrar, y ese como conclusión es un tema que tenemos que seguirle trabajando y darlo a conocer es importante. Por eso agradezco mucho este espacio. Muchas gracias. Bueno, Cristian, eso sería todo por el día de hoy. Lamentablemente el tiempo es muy corto, pero agradecemos muchísimo este tiempo que nos has dedicado para hablarnos sobre estos temas, a veces un poco invisibilizados, y poder exponer estos casos tan graves que vivimos actualmente. Esperamos que muy pronto se dé una solución y se tenga mucho más control sobre estos casos, pero por lo pronto apoyamos muchísimo las causas que sigues y que apoyas. Eres una persona muy admirable y esperamos tenerte nuevamente con nosotros. Que tengas un buen día.